Vamos a tener dos reactores. Primero viene la profesora y doctora Agustina Luis Núñez, quien tiene un bachillerato en Biología y Tecnología Médica de la Universidad de Puerto Rico, maestría en Divinidad de nuestro seminario, maestría en Teología y doctorado en Teología Sistemática de la Escuela Luterana de Teología en Chicago. Es miembro de la Facultad del Seminario y directora de su programa del doctorado en Ministerio. Es también ministra ordenada de Iglesias Defensores de la Fe de este país. Ha sido coordinadora de la Pastoral de Mujeres y Justicia de Género del Consejo Latinoamericano de Iglesias. Es miembro de la Mesa de Diálogo de Martin Luther King Jr., del Colectivo Interreligioso de Mujeres de Puerto Rico y del Proyecto Nehemías. Ha escrito últimamente publicaciones como Caribbean Theology en Global Dictionary of Theology, La Crisis, momento oportuno para afirmar las marcas de la Iglesia, en una de las publicaciones del Simposio Gamaliel Ortiz Nieves. Otro ensayo excelente que lo vamos a discutir el 8 de noviembre, Approaching Caribbean Theology from a Pentecostal Perspective, en un libro muy valioso, The Many Faces of Global Pentecostalism, y finalmente un libro muy lindo que yo aprecio y respeto mucho, Creada a su imagen, una pastoral integral para la mujer. Es también representante del Caribe en una consulta global de pentecostalismo que se ha reunido en diversas partes del mundo y que va a concluir esa serie de reuniones en 2015 en Jerusalén. Con ustedes, la doctora profesora Agustina Luis. Dios les bendiga, buenas noches. Gracias, hermano Nicolás. Todos los días uno aprende algo nuevo. Agradezco mucho la invitación para que respondiera a esta fabulosa presentación del obispo Vera, una presentación que ilumina nuestra realidad puertorriqueña. Como pentecostal, que es lo que me han pedido que haga hoy, en los próximos 10 minutos yo me voy a limitar a articular unos conceptos teológicos que no se pueden dejar a la vera del camino. Estoy totalmente de acuerdo de que nuestro pueblo atraviesa por uno de los momentos más retantes, en tanto que nos puede llevar a la total desesperanza, o por otro lado puede ser el catalítico para volver a darnos cuenta de que hay caminos alternos. Creo que parte de lo que agrava nuestra situación como pueblo es que quienes nos han sumido en esta situación también pretenden hacernos creer que no hay salidas. Otra vez, Margaret Thatcher y su famosa tina, no hay alternativa, solo su alternativa. Le añaden fatalismo a todo lo descrito, haciendo de esto una combinación letal. Como pentecostal, yo me atrevo a afirmar que todavía hay bálsamo en Galaad. Nací y me crié en un barrio de Canóvanas. Estadísticamente las probabilidades de que yo fuera pentecostal eran muy altas. Había 8 iglesias pentecostales y una católica. Y es que cuando la iglesia pentecostal llega a Puerto Rico para el 1916, se concentró su trabajo y su misión en las áreas rurales, empobrecidas y más vulneradas de nuestra tierra. En otras palabras, en el mismo medio de la crisis. Desde su inserción en el escenario mundial religioso, las iglesias pentecostales de distintos trasfondos históricos se caracterizaron por la alegría desbordante de sus cultos y por una ruptura radical con los patrones culturales de segregación racial y de exclusión. Los cultos han sido los espacios colectivos en los que se reunían aquellas personas que la sociedad calificaba de desheredados, de marginados. Allí las personas pobres y excluidas por los sistemas dominantes adoraban libremente al Dios de la vida en un clima de fiesta, generado, animado y sustentado por el Espíritu Santo. Ese mundo pentecostal que nació en Estados Unidos para algunos en 1901 o 1906, dependiendo de quién cuente la historia,
Lo cierto es que surgió mucho más temprano en Asia, en América Latina y en África. Y surgió como un nuevo despertar de la iglesia y un llamado a recibir la visión de la iglesia de Hechos 2. En un momento y un tiempo en que la segregación racial era la norma en los Estados Unidos, la iglesia de la calle Azusa en Los Ángeles, California, se distinguía por la inclusión de hombres y mujeres, blancos, negros, hispanos, asiáticos, analfabetos y trabajadores. Esa transgresión de barreras raciales, de clase y de género caracterizó al pentecostalismo y provocó que este movimiento llamara la atención de la prensa en Estados Unidos y en el mundo. Hoy día los pentecostalismos, en plural, congregan a más de 500 millones de adherentes alrededor del mundo y incluyen más de 100 diferentes categorías de pentecostalismos, sobresimplificando la cosa, pentecostales clásicos, carismáticos, neopentecostales e iglesias autóctonas o nativas, incluyendo musulmanes, budistas, hindúes, heathen pentecostales se llaman. A pesar de las grandes diferencias entre las manifestaciones que comprenden los pentecostalismos, se podría afirmar que todos comparten el énfasis en la persona del Espíritu Santo y la pertinencia de los dones espirituales, sanidades, señales y milagros. La centralidad del mensaje pentecostal es lo que se ha llamado el Evangelio completo, es decir, la afirmación de Jesucristo como Salvador, sanador, santificador, bautizador en el Espíritu Santo y aquel que regresa otra vez. Es un movimiento adherido a las doctrinas protestantes principales, con un énfasis muy fuerte en la piedad personal, en la oración ferviente y espontánea, que da cuenta de la intensidad del compromiso que tienen con Dios, en el canto fogoso, que expresa una afirmación colectiva de esperanza en el poder liberador de Dios, en una sociedad marcada precisamente por la pobreza, la muerte y la violencia. También se caracteriza por el testimonio cotidiano, que traduce la existencia de una relación fresca y continua con el Dios que caminan en cada circunstancia de la vida. Además, algo que caracteriza este mundo pentecostal es la predicación apasionada, para que todo el mundo entienda su vocación misionera como una tarea indeclinable, cuya urgencia no es negociable. La espiritualidad pentecostal se nutre de lo que pasa ahí, en el culto. Ahí se crea una atmósfera de fraternidad entre la gente y se generan símbolos suficientemente poderosos como para sostener la esperanza de la persona desventajada. El clero de las iglesias pentecostales en tiempos pasados no tenía mucha educación teológica, sino que hablaban el lenguaje de la gente, promoviendo un liderato que no era ajeno a la comunidad. No existía esa distancia entre el laicado y la figura pastoral. El estilo que adoptó el pentecostalismo fue uno muy cercano a la gente, motivando su participación a todos los niveles de reflexión y toma de decisiones, expresando con hechos lo que significa el sacerdocio universal de los creyentes, que se interpreta en el pentecostalismo como el laicado al servicio de la erradicación de la pobreza. Por otro lado, especialmente en Latinoamérica, África y Asia, el pentecostalismo representa y ha representado una alternativa a la realidad de pobreza, opresión y marginalización, creando nuevas formas elementales de comunidad y de vida social. Esto de entrada es una crítica social y simultáneamente una contribución a la descolonización espiritual, litúrgica, musical, económica e ideológica, y aún más a la descolonización patriarcal, ya que en Puerto Rico y en otros escenarios ha sido la iglesia pentecostal la pionera en la ordenación de mujeres al santo ministerio. La gente no se siente rechazada en el espacio sagrado en el mundo pentecostal. El pentecostalismo ha sido libre para adoptar y adaptarse a las nuevas prácticas que revelan la herencia cultural de la gente. Aun cuando no poseían en un principio una teología con conciencia social claramente trabajada, y muchas veces esta está limitada por un acercamiento individualista y espiritualista,
De muchas maneras surgieron como una fuerza de transformación social importante, especialmente entre la gente pobre. Así que para el mundo pentecostal esta crisis no es nueva. La crisis es nueva para quienes la crisis no había tocado hasta este momento. El testimonio del pentecostalismo, con todas sus limitaciones, ha demostrado a la Iglesia que la experiencia del Espíritu Santo puede tener un impacto transformador en la sociedad. La experiencia pentecostal del culto crea una realidad alternativa que genera la energía con la cual la gente puede imaginar un mundo nuevo y más justo en el aquí y el ahora. La identidad pentecostal de alguna manera ha forzado a la Iglesia en general a reconocer que Dios hace nuevas cosas a través de nuevos entendimientos de la fe cristiana que encuentran nuevas expresiones en la vida. Es una invitación a la Iglesia a acompañar el movimiento del Espíritu a favor del pobre y a discernir nuevas dimensiones en los actos redentores de Dios en el mundo. Ha sido el pentecostalismo quien primero habló de conversión como una experiencia de cambio de la persona y sus relaciones. Es una espiritualidad laica, voluntaria, participativa y entusiasta. El contenido de afectividad en una iglesia pentecostal es muy alto, ese grado de interacción humana, afectiva, oral, y esa dimensión comunal tan grande crea un clima social espiritual que provoca un proceso de concienciación, como decía Paulo Freire. Los analistas desde afuera han catalogado esta espiritualidad como una mera actividad humana derivada de la histeria colectiva, de una catarsis comunitaria, de una subjetividad enfermiza y de la exaltación de las emociones. Sin embargo, ser pentecostal para esta militante es testificarle al mundo que practicar la fe informada y modelada por el poder del Espíritu Santo tiene el resultado de transformar la vida de la persona y por ende sus circunstancias, su familia, su comunidad y su mundo. Tiene un componente teológico y también un componente ético. No solamente hablamos de vivir por el Espíritu, que apela al elemento teológico, sino que hablamos de andar por el Espíritu en medio de la cotidianidad de la vida. Creo que el pentecostalismo tiene un mensaje de vida para todo un país desesperanzado. Es el Espíritu quien vivifica los huesos secos, quien unge a Jesús para un ministerio de liberación, sanidad y anuncio de un tiempo nuevo, el año favorable de Dios, de la redistribución de la riqueza a nivel mundial. No somos la panacea, tenemos mucho espacio para mejorar. Tenemos que comenzar a distinguir la política partidista que ejercen las élites a fin de beneficiarse, olvidando el sujeto de todo el poder que es el pueblo, de la política social que busca el bien común. Tenemos que afirmar que no basta con reformar la sociedad. Otro modelo de sociedad más inclusiva, más participatoria y justa es necesaria. Que empiece desde abajo, para no dejar a nadie afuera. Que respete los derechos de todos y todas, incluyendo los derechos de la tierra, con la cual debemos mantener relaciones de interdependencia también. Tenemos que profundizar en esa experiencia de Pentecostés como una experiencia de comunicación, de lenguajes y de entendimiento que supera la confusión de Babel y la ruptura que ella provoca. Tenemos que recordar que el viento recio y el fuego de la vida del Espíritu nos llama y nos saca de una cultura de aislamiento y silencio, de violencia y de muerte, a una cultura de lenguaje, de comunidad, de aceptación y de vida. En ese milagro de Pentecostés al que apelamos nosotros, se retiene la diversidad, sin disolver la unidad, sin excluir a nadie. Ese espíritu también nos llama a arrepentirnos de nuestros deseos secretos de ser una torre de Babel y a convertirnos, o sea, a experimentar un cambio radical hacia la dirección del viento de la vida, que es hacia donde sopla el Espíritu. El Espíritu nos lleva a sostener la vida en todas sus manifestaciones de justicia y paz. El Espíritu también nos debe llevar, nos debe conducir a denunciar todas las formas que amenazan y niegan la vida de nuestro pueblo y distanciarnos de la Babel que nos divide y nos confunde.
El Espíritu también nos invita a danzar, a bailar, a su ritmo y no en contra de él. Bailar es con intencionalidad profunda y con fidelidad buscar respuestas a las interrogantes que surgen de las nuevas situaciones de la vida. Bailar en el Espíritu es no llamar profano lo que Dios purificó y limpió. Danzar al ritmo del Espíritu es no permitir que ningún prejuicio religioso subsista frente a la intervención de Dios. Abrirnos al Espíritu es experimentar a Dios como el poder liberador, nunca como un poder de coerción. Por último, quiero compartirles un proyecto concreto en Puerto Rico que surge de la iniciativa de gente pentecostal con un gran compromiso ético con este país. Se llama el Proyecto Nehemías. Es el nombre que le dio su gestor, el doctor Roberto Alejandro, profesor de política en la Universidad de Amherst, Massachusetts. Este es un esfuerzo de reflexión y de praxis asentado en los principios de justicia de la tradición judeo-cristiana y que está abierto a ideas provenientes de otras tradiciones. Trabajamos con personas frustradas con el presente panorama, independientemente de su preferencia de estatus. Queremos transformar ese descontento en proyectos que logren superar los problemas que nombró el obispo Vera: la desigualdad social, la injusticia, el discrimen, la intolerancia desde los valores del reino de Dios y su justicia. Creemos en la riqueza del mensaje del Evangelio para enfrentar el orden descalabrado del presente y pensamos en la reconstrucción como Nehemías. Y pensar en la reconstrucción es un rechazo al inmovilismo y a la indiferencia. Y esta es mi propuesta pentecostal. Si volviera a nacer en mi barrio hoy, todavía existe una gran posibilidad de que fuera destinada a ser pentecostal. Hoy hay 16 iglesias pentecostales, una católica y una adventista. Todos y todas están invitados.